Besat Hashem, vamos a dar un concepto muy interesante hoy sobre el tema de toda la situación actual que estamos viviendo, pero con una relación muy interesante también con la fecha del calendario que estamos viviendo. En esta fecha, pasando ya una semana de Purim, nos estamos preparando y enfilando para entrar al mes de Nisan, que Besat Hashem, esperemos, como está escrito, Benisan Nigaalu o Benisan Atidim Rigael. Nisan es un mes de Geulá, es un mes de salvaciones, es un mes de salir de la esclavitud, que ya hablaremos más adelante cuando nos estemos preparando para Pesaj. Pero sí, en las Perashot que leemos dobles, en el segundo Sefer Torah que sacamos en estos Shabbatot, la semana pasada leímos Perashat Pará, el segundo Sefer, que es todo lo referente a la Pará Adumá, a la vaca roja y a toda la purificación que se tenía que hacer para una persona que estuvo en contacto con un muerto, con cualquier tipo de impureza, como vamos a explicar. El Shabbat siguiente, Besat Hashem, se leerá en algunos lugares la Perashat HaJodesh, en la cual se anuncia ya la llegada del mes de Nisan, que según la Torah es Rosh Hodashim, es el mes de todos los meses, es el principio del año, el mes de Nisan, ahí comienza todo. Vemos, yo en lo personal me llama mucho la atención, hoy no vivimos con todas las reglas de pureza e impureza, no vivimos con ellas constantemente, sin embargo, en el tiempo que existían, era una disciplina total. Se vivía con una disciplina muy fuerte. Teníamos que estar muy conectados con el concepto, saber que cualquier persona que estuviera en impureza no podía transmitir tampoco la impureza. Hoy en día no conocemos ese concepto. A pesar de que los Kohanim, por ejemplo, no pueden entrar a un Beta Kebarot, no pueden entrar a un cementerio, un Beta Jaim, no pueden entrar. El motivo es porque no pueden leosif tumá al tumato. Ellos no pueden aumentar en impureza. Pero no porque estuvieran puros. Todos estamos a un nivel de impureza tal que mientras no tengamos el Bet HaMikdash, que se construya muy pronto, y no tengamos la vaca roja para hacer el proceso de purificación, entonces es muy difícil, imposible, la purificación que estamos buscando y esperando. Por lo tanto, el proceso de pureza, la vida con pureza no la conocemos. Vivimos todos en un estatus normal en el cual todos estamos impuros. Sin embargo, los Kohanim, como expliqué antes, ellos sí tienen la necesidad de no impurificarse al entrar a un Beta Jaim. Cuando no pueden entrar, no pueden acercarse a una persona que falleció, etcétera, etcétera, todas esas alajot. Hay una obligación muy interesante de prepararse para el mes de Nisan. Primero, para hacer la semana pasada con pureza, que vamos a explicar ahora qué es pureza y qué es impureza según la Torah. Y segundo, comenzando con Besat Hashem, Perashat HaJodesh, que nos prepara para entrar en el mes de los meses, el principio de todos los meses. Un concepto muy chiquito entre paréntesis para tener en cuenta por qué Akadosh Baruj Hu decidió dividir su calendario. Por ejemplo, decidió dividir noche y día. ¿Para qué tenía que haber noche y día? Podía hacer todo corrido, todo día, o 6 meses de día, 6 meses de noche. Sin embargo, no, está todo dividido. Después semanas, después meses, después años. Y es muy importante saber que todas las etapas, Akadosh Baruj Hu nos dio una lección muy importante, todas las etapas en la vida comienzan y terminan. Y si hay un día que no nos fue muy bien, o al revés, que nos fue muy bien, saber que esa etapa va a termina con la noche. Si hay una noche cuando uno se siente no muy bien en la noche, etcétera, ya le urge que termine esa noche, termine esa etapa y comience una nueva. Las etapas nos ayudan a renovarnos. Ahora que viene el mes de Nisan y la segunda perashá que se lee en este Shabbat, Perashat HaJodesh, dice a Akadosh Baruj Hu, necesito su renovación total y completa. Situaciones como las que estamos viviendo hoy en día en el mundo, Behemet, hay que creer y confiar en que nos podemos renovar. Podemos ser nuevos, podemos ser otros. Tenemos una fuerza interna impresionante. Tenemos que sacarla de nosotros. Eso es lo que vamos a leer, Besat Hashem, la próxima semana. Pero lo que leímos la semana anterior, de Perashat Pará. Leímos en la Perashá sobre la forma de purificarse. Prepárense, dice Akadosh Baruj Hu, prepárense. Logren entrar con pureza este mes, porque si se reconstruye el Bet HaMikdash y tenemos que llevar nuestros Korban Pesaj, que lo llevaba todo a Israel juntos, llevamos el Korban Pesaj, entonces tendríamos que estar en un grado de pureza. Hoy en día no tenemos pureza, pero al escuchar la Perashá y al escuchar el concepto, y hoy les quiero dar un concepto muy innovador y muy bonito sobre el tema, purificamos y nos hacemos aptos para entrar en este mes de Nisan y Besat Hashem Yisbaraj muy pronto a Pesaj, y ojalá Besat Hashem con salud en este año podamos estar haciendo nuestro Korban Pesaj cada una de nuestras familias. ¿Qué significa pureza e impureza? Como les dije antes, nada más es interesante saber cómo hay una relación muy interesante entre lo que vivimos hoy con todo esto del virus y todos los contagios, etcétera, que una persona que estuvo y que lo tiene y que ni siquiera se da cuenta que es portador del virus durante 14 días,
pero lo tiene, pero no tiene ningún síntoma. La impureza, de alguna manera, tampoco no tiene un síntoma físico, sin embargo era algo espiritual, el cual una persona que estuviera en contacto, por ejemplo, con un muerto, o estuviera en un oel, en un mismo techo, que una persona un cadáver, una persona muerta, en ese momento recibe impureza, que se hace abatumá, y entonces el impureza y lo que toca también recibe impureza. Y así hay diferentes alajot, que no es el momento ahora de explicarlas, pero muy interesantes. Y cuando se vivía con ese sentido, era como estamos viviendo hoy. Obviamente, saludar a alguien, tenías que tener mucho cuidado, porque probablemente podía estar impuro. Podía haber venido de un lugar que tocó, o estado en un lugar donde había un muerto, etcétera. Entonces, había que tener mucha precaución, muchísima precaución. La gente impura se decía y se sabía que estaban pasando por un proceso de purificación. Obviamente, tenían que entrar en la mikve después de pasar por 7 días de purificación con la paraduma. Al día 3, al día 7 recibían las cenizas de la paraduma, y el día 7, el último día, entraban a la tevilá, y después de entrar a la mikve ya salían con pureza para seguir y continuar con su vida normal. Ahora, ¿qué significa hoy en nuestros días, en el año 2020, cómo vamos a explicar el tema de pureza e impureza? Es un concepto muy interesante el que quiero compartir hoy, para darnos cuenta que la pureza tiene un nivel muy alto y un valor muy grande, y que Besrat Hashem, entre más pureza tengamos en la vida, entre más pureza, que ahorita vamos a definirlo muy bien, mucho más conexión espiritual vamos a lograr. Y antes, como dije antes, la sensibilidad a eso era muy grande. ¿Qué es pureza y qué es impureza? Vamos a entenderlo de una forma más profunda. Primero que nada, me gustaría mencionar el concepto de la impureza que recibe una mujer cuando está teniendo su ciclo menstrual, que se denomina como la pureza de nidá. Es un tipo de impureza muy profundo, muy grande, que por supuesto no tiene nada que ver con el tema de higiene. Son dos cosas completamente diferentes. Claro que tiene implicaciones muy importantes todo el cuidado de nidá en el higiene, pero ese no es el motivo principal escrito en la Torah, sino es una simple impureza. ¿Por qué se genera esa impureza? Entonces vamos a entender el concepto de impureza. ¿Por qué un muerto genera impureza? ¿Por qué una persona que murió, al tocarla, una persona se impurifica? ¿Cuál sería el motivo? Entonces dicen nuestros jajamim algo pero muy interesante. La impureza se genera cuando existe un potencial muy grande de algo o de alguien en la vida para lograr cosas grandísimas, y por algún motivo ese potencial grande no se utiliza. Entonces pasa del potencial tan alto de kedushá, de santidad, pasa a un estado de impureza. Así, para ser muy sencillos en este concepto, una mujer que tiene su ciclo menstrual se está preparando para volver a tener la posibilidad de dar vida. No hay nada más kadosh en este mundo, no existe nada más importante y más grande que traer una vida al mundo. Es asemejarse a Kadosh Baruj Hu, unirse con Hashem en la creación, asociarse con Hashem en la creación, es algo gigante, es algo impresionantemente alto. Entonces, si por algún motivo ese potencial tan grande no se utiliza, entonces se desprende del cuerpo y sale, y al salir genera en la mujer un estado de impureza. Es mismo concepto, a lo mejor lo puedo explicar bien, ojalá que Besrat Hashem me salga claro. El mismo concepto, que una persona que muere y que tiene un potencial muy alto, muy grande, de poder ser mejor, de poder superarse y crecer, y de repente deja de tenerlo, entonces porque ahora ya no tiene vida, entonces se convierte entonces en alguien impuro. La mujer tiene un potencial muy alto, de repente no se utilizó ese potencial, entonces se convierte en una impureza de los opuestos. Del polo más alto pasa hasta el polo más bajo de la impureza en nidá. ¿Cuál es la forma de purificarse? Una mujer, la única manera de purificarse de esa impureza, como repito, no tiene nada que ver con la higiene, no serviría bañarse o etcétera, sino la forma de renovarse es volver a nacer. Por eso, una mikve que está hecha de Maim Haim, de agua viva, que es agua directamente de la lluvia o de un manantial o del mar, o etcétera, que se encuentra en vida, agua viva, Maim Haim, esa agua que cubra por completo el cuerpo de una mujer, por completo, en ese momento al salir, se convierte en una mujer nueva, una creación nueva. Y es la única manera que espiritualmente se le da un reset. Así se resetea espiritualmente, y ahora cambia de su estado de impureza al estado más alto de pureza, que coincide normalmente con el ciclo menstrual, en el momento en el que está en el grado más alto de fertilidad también, la fuerza espiritual para poder traer esa vida y esa luz al mundo, Besrat Hashem en general. Eso es pureza
e impureza, por ejemplo, dentro de lo mejor, que es uno de los conceptos que podríamos llegar a entender un poco mejor. Entonces, ¿qué significa pureza e impureza? Pureza es tener el potencial, tener la posibilidad y utilizarlo. Eso es pureza. Impureza es haber tenido el potencial y por algún motivo, cualquiera que sea, no utilizarlo. Y entonces, como existía la posibilidad, el no poderlo haber utilizado, genera un opuesto contrario que se llama impureza. Por lo tanto, yo les quiero decir algo muy interesante. Hoy en día, en el año 2020, ¿cómo vamos a entender este concepto? ¿Qué es un Yehudí? ¿Qué somos cada uno de nosotros? ¿Qué tenemos dentro de nosotros en la Neshama, en nuestra fuerza espiritual interna? ¿Qué tenemos? ¿Qué somos? Hay que considerar que como creaciones en este mundo, que somos a imagen y semejanza de Hashem, cualquier ser humano en general, pero un Yehudí tiene una Neshama, tiene una responsabilidad muy grande, porque a Kadosh Baruj Hu le puso una Neshama muy grande también. Entonces, un Yehudí, pienso que puede ser algún concepto fuerte, pero pienso decirlo igual porque vale mucho la pena tenerlo en cuenta. Un Yehudí que tiene el potencial de ser una persona muy grande en el mundo, de traer luz al mundo, de poder contagiar a los demás con buenas cualidades, de poder hacer por otros, de poder hacer que otros se contagien de lo bueno y de lo grande que puede llegar a ser. Un Yehudí que aplica y utiliza sus cualidades vive con pureza. Pero un Yehudí que tiene desconexión con su interior, tiene desconexión con esa parte, esa gota de Kadosh Baruj Hu que es parte de nuestra Neshama, una parte directa de Hashem, y que vive desconectado de esa trascendencia gigante que tiene como ser humano en este mundo, puede llegar a trascender a niveles muy altos. Un Yehudí así vive en impureza. Hoy, conceptos de pureza y de impureza. Hoy, en el año 2020. Como dije, hoy en día no existe eso. Hoy en día no vivimos de esa manera porque todos estamos en un grado de impureza máximo. Sin embargo, si Akadosh Baruj Hu quiere de nosotros, por lo menos nos explica antes del mes de Adar, quiero que tú hoy, Bezrat Hashem, que este año haya Bet HaMikdash, pero si no lo hay, que este año cambies de estado y te propongas estar en un estado de pureza. ¿Cómo se puede lograr el estado de pureza? Repitiendo, el estado de pureza es cuando estás conectado con tu interior y cuando logras sacar de ti mismo lo máximo que tienes. No sé si lo puedes sacar en una sola vez o a través de tu vida o en pasos, no importa, pero si hay esa conexión, hay pureza. Si hay desconexión, hay pureza. Si nosotros pensamos que venimos al mundo solamente a ganar dinero, o a gastar dinero, a viajar, a hacer, etcétera, entonces estamos desconectados de nuestra trascendencia enorme, del potencial tan grande que tenemos. Y entonces probablemente vivimos con impureza. Así con el concepto espiritual que estamos diciendo hasta este momento. Bezrat Hashem, sé que es un concepto difícil, sé que muchos de nosotros nos cuesta, a mí en lo personal me cuesta trabajo como recibirlo, pero no nada más me voy a quedar aquí, sino les voy a dar muchos consejos interesantes de cómo lograr esa pureza, de cómo lograr ese compromiso espiritual, de la grandeza de lo que significa ser un ser humano que tiene vida en este año, en este momento, en estos momentos difíciles del mundo, en donde estamos viendo todo es un caos y mucho miedo, poderse poner una camiseta especial y decir, yo soy del equipo. Imagínense una persona que está en el equipo de rescate y está ayudando y saber que tiene el gafete para poder ayudar en este momento, lo hace sentirse importante. Nosotros tenemos el gafete. En esta oportunidad, en lo que está sucediendo en el mundo, tenemos el gafete. Tenemos la posibilidad de ayudar y lo debemos hacer. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conectarnos? Es un concepto súper valioso. Lo escuché yo de Charlie Harari, que es uno de los conferencistas más importantes, calculo yo, de Estados Unidos. Tiene conferencias increíbles y pláticas muy bonitas en Esha Torah, en su página. Y Bezrat Hashem, si alguien lo quiere ver, vale mucho la pena conectarse, contactarle con sus videos, con sus pláticas, es increíble. Yo escuché una plática de él y dijo un concepto que me llamó mucho la atención. Él dijo lo siguiente: una persona en este mundo estamos acostumbrados que en el momento que tengamos una cualidad, tener una cualidad significa que tenemos una responsabilidad. Si tienes una buena cualidad, Akadosh Baruj Hu, yo siempre lo entendí de esta manera, pero ahorita vamos a dar una explicación mucho más interesante. Tienes una cualidad, tienes una responsabilidad. Por ejemplo, eres muy bueno, tienes mucha inteligencia y además sabes explicar muy bien, pues tienes una cualidad. Hashem te regaló una cualidad. Bueno, entonces tienes una responsabilidad de utilizar esa cualidad y ser educador, ser un moré, ayudar a otros a aprender, etcétera, etcétera. Eso es lo que el concepto
que conocemos. O por ejemplo, a Kadosh Baruj Hu le dio a una persona riqueza, bueno, tiene una responsabilidad con esa riqueza de hacer el bien, de ayudar a los demás, de ver por otros, y etcétera, etcétera. Ese es el concepto general que tenemos. Muchas veces, por eso, muchas veces no nos gusta reconocer nuestras virtudes, ni nuestras cualidades, porque en el momento de que las reconocemos, en el momento que nos damos cuenta quiénes somos, inmediatamente sentimos una responsabilidad. Porque bueno, si yo soy muy inteligente, tengo una responsabilidad tengo una responsabilidad de hacer. Entonces, por eso, aquí viene un concepto que se llama la humildad errónea, la humildad equivocada. Es una humildad que simplemente la hacemos para escaparnos de nuestras responsabilidades. La responsabilidad que tenemos como seres humanos de dar hacia los demás. Es el concepto general que siempre habíamos escuchado. Yo siempre había construido muchas cosas sobre este concepto. Reconoces tus cualidades y por lo tanto tienes responsabilidades. Si tienes una mejor cualidad que otros, pues tienes una responsabilidad más grande que otros de poder dar hacia los demás. Eso era el concepto que yo siempre manejaba dentro de mí, que es un concepto muy interesante. Pero dice, Charlie Harary dijo algo muy interesante. Dice, ahí vamos a la mitad del camino. Es el concepto general en el mundo. Sin embargo, en el judaísmo, ese concepto no es total. Nuestro concepto en el judaísmo es un poco diferente. Nuestro concepto es el siguiente. Las responsabilidades te llevan a conocer tus cualidades. Otra vez, cuando tienes responsabilidades, cuando vives con responsabilidades, entonces es como la manera de poder conectar con tu interior para darte cuenta de tus grandes cualidades. Lo voy a explicar de varias maneras, pero el concepto es este: cualidades, responsabilidades. ¿Qué quiere decir? Si una persona, dijimos, el concepto general es, si yo tengo muchas cualidades, tengo responsabilidad. El concepto que vamos a decir ahora es, si yo tengo responsabilidad, tengo obligaciones, me hace reconocer mis propias cualidades. Voy a dar algunos ejemplos muy interesantes para entender este segundo. Por ejemplo, es difícil darse cuenta, es difícil reconocer que nosotros somos una parte especial de Akadosh Baruj Hu. Nuestra Neshama tiene un nivel muy alto, como dije antes. El potencial es gigante. Podemos lograr cosas impresionantes que no nos imaginamos. Esa es nuestra Neshama. De ahí venimos. Eso es lo que traemos nosotros en todo nuestro interior. Imaginen el celular más sofisticado que existe. Todo el software que tiene dentro de él. Todo lo que tiene. Todo lo que puede lograr hacer. Bueno, no lo puedes accesar, no lo conoces, pero lo tiene adentro. Entonces, ¿cómo se accesa? Esa es la pregunta. ¿Cómo accesar a ese software tan grande que tenemos dentro de nosotros, que se llama Neshama? Helek Elokam Imal, es una Neshama que es una parte específica de Akadosh Baruj Hu, cada Neshama que tenemos. Entonces dijo Charlie Harary algo muy interesante. Obligaciones, responsabilidades te llevan a conocer tus cualidades. No al revés. No cuando tienes una cualidad te da una responsabilidad para hacer, sino no, la responsabilidad que tomas te ayuda a conocer más tus cualidades. Por eso, es muy interesante, pero los Yehudim, nosotros nos dedicamos a hacer, nosotros nos dedicamos a actuar. Nosotros, Akadosh Baruj Hu nos dijo, cumple mitzvot. Haz, actúa. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro de Shabbat. Shabbat es un día muy kadosh, Baruch Hashem es un día muy, muy especial, en el cual mucha gente me ha dicho, pero yo la verdad lo cuido a mi manera. Yo lo cuido a mi manera, porque mira, pues al final no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer lo otro. Entonces a mi manera, yo lo cuido. Cada quien tiene su manera. Si así fuera el mundo, si así fuera las reglas de Akadosh Baruj Hu, entonces llegaríamos quién sabe a dónde, porque cada quien a su manera. Eso tiene que tener un lineamiento. Y lo voy a especificar un poco mejor. A través de que hay un lineamiento claro, a través de que Akadosh Baruj Hu nos puso las reglas de qué sí y qué no, cuándo sí, cuándo no, qué hacer y qué no hacer, en este momento, a diferencia de lo que muchas personas creen, que sean como unos barrotes de cárcel, que te dicen, uy, no puedes, no. Akadosh Baruj Hu nos está cerrando una puerta para abrirnos cientos de puertas más. Porque te dice, por ejemplo, hoy un ejemplo muy sencillo, no use tu celular. Pero ¿cómo no voy a usar mi celular? ¿Cómo le voy a hacer este Shabbat, por ejemplo, que todos vamos a estar en casa, que vale mucho la pena esforzarse un poquitito más para poderlo cuidar y hacer las cosas Bezrat Hashem como Akadosh Baruj Hu quiere, y así podemos traer la Geulah, podemos traer el Mashiach en Shabbatot como estos? Pero uno dice, no, pero ¿cómo no voy a usar mi celular? ¿Cómo? Es un castigo para mí. Dame un segundito. Apaga tu celular y te vas a dar cuenta que al momento de apagarlo, se te van a abrir muchísimas cosas en tu vida. Se te va a abrir la posibilidad de ver a tus hijos alrededor de tu mesa, de conocer conceptos de tu esposo o esposa que a lo mejor no te has dado cuenta. ¿Pero por qué? Porque estamos viviendo en otro mundo.
Es un concepto nada más el celular. Igual el coche, igual todas las cosas que Akadosh Baruj Hu nos dijo no utilices, es para cerrarte una, para abrirte muchísimas más. Para echar un brinco hacia adentro. Para buscar hacia adentro de ti qué hay dentro. Dentro de tanto que hacemos durante la semana, hacemos y hacemos y hacemos, se nos olvida qué somos. No somos lo que hacemos. Pero sin embargo, a veces nos queda eso muy claro porque prefiero ser lo que hago y no porque no sé exactamente quién soy. Entonces dice Akadosh Baruj Hu, a ver, te voy a poner una responsabilidad, te voy a poner una regla, una ley de no hacer, y a través de ella te vas a volver loco lo que vas a encontrar dentro de ti. No vas a poder creer el manantial tan grande que vas a ver dentro de ti, lo que hay adentro de nosotros, que creo que es una de las oportunidades que Hashem nos está poniendo en este momento. Vivimos afuera, somos externos, somos afuera, pero hoy la conexión no la hay. Quiero concluir, porque quiero dar la palabra a nuestro querido amigo Zuri, que está aquí con nosotros desde Hashem, y hoy se nos apretó un poco más del tiempo, pero voy a concluir con un resumen rápido. El resumen es el siguiente. Dijimos, pureza, tahara, es aquella persona que tiene un potencial grande, como cualquier ser humano que tiene un potencial muy grande de reflejar la luz de Hashem en el mundo y tiene conexión con esa responsabilidad y la saca, la hace. Eso es vivir con pureza. Lo contrario es vivir con impureza. Vivir con impureza es vivir desconectado. Desconectado es nuestra responsabilidad y por lo tanto no sacar el potencial tan grande que tenemos dentro de nosotros. ¿Cómo sacamos ese potencial? ¿Cómo le hacemos para que lo más especial y lo más bonito de nosotros salga? Entonces, no tenemos que reconocer nuestras virtudes para tomar responsabilidad, que es lo que conocemos en el mundo. No es la única manera, hay otra. Hay que tomar responsabilidades, hay que tomar acciones que Akadosh Baruj Hu nos dijo hacer, nos puso muy claras a hacer, para que entonces reconozcamos nuestras virtudes, para que entonces podamos reconocer. No nos imaginamos que las teníamos, no podemos pensarlas, hasta que vino Hashem y te dijo, mira, quita esto, limita lo otro, dale vuelta para acá, y vas a ver, dentro de ti hay un tesoro que en tu vida has podido accesar, no has podido tener acceso a él, de lo que tienes adentro. Ese es el objetivo. Conéctate contigo mismo. ¿Y a través de qué? Akadosh Baruj Hu te dice, mis reglas son para ti, mi rey. Son para ti. Lo que más busco es darte a ti la posibilidad de cerrarte en el mundo, así como en el ejemplo de Shabbat, cerrarte una puerta para abrirte cientos de puertas más. Que si no te la cerraba, si Akadosh Baruj Hu no nos dijera eso, prohibido, no se abrirían todas las demás. No se abrirían todas las posibilidades que hay a nuestro alrededor. Entonces, Bezrat Hashem Yisbaraj, le pido Tefilá Boreolam que nos ayude a tener la posibilidad en tiempos como estos y en toda nuestra vida, vivir con pureza, vivir con conexión interna, vivir sabiendo quiénes somos, viviendo, por último, termino con el ejemplo muy bonito que dijo Charlie Harari también, dijo, imagínate una cisterna enorme de combustible, pero que se rompió la manguera que saca el combustible, se le rompió la manguera. Y entonces, ¿cómo lo sacas? Si no hay forma, pues tienes que hacer una manguera. Seguro les ha pasado cuando hay que sacar gasolina de un lugar o se le pone una manguera, se succiona y empieza a salir. Y una vez que ya empieza a salir todo. Ya no hay que seguir succionando solito. Se hace una gravedad para que empiece a salir. El tomar responsabilidades es poner nuestra manguera hasta lo más profundo de nosotros, de nuestro ser, de nuestra neshama, para que salgan las mejores cualidades que tenemos dentro de nosotros, y es a través de la responsabilidad. No corramos de las responsabilidades, tomemos responsabilidades. Hoy más que nunca en las épocas, yo creo, de toda la creación, Akadosh Baruj Hu nos demuestra, estoy por ti y para ti. Las responsabilidades que te pongo son tuyas, son para ti, son para servirte, para encontrarte a ti mismo, para darte cuenta lo grande que eres y lo grande que puedes llegar a ser. Gracias a todos. Bezrat Hashem, nos vemos el día de mañana. Vamos a tener una clase muy bonita con el Jam Abraham Cohen también. Bezrat Hashem a las 6:30, de 6:30 a 7:30. Una clase los dos. Vamos a hablar justamente de varios conceptos de cómo hacer para que este Shabbat que viene podamos hacer un Shabbat diferente, un Shabbat especial, un Shabbat precioso para que los que ya lo cuidamos, para que sea una experiencia inolvidable. Que esto que estamos viviendo ahora no nada más quede en historia. Escuché, ojalá que todo esto ya quede en historia. Yo digo, Haram, si todos estamos viviendo, toda esta comodidad y toda esta situación, que se cierran los minanim, nos duele el corazón de escucharlo, qué lástima que quedara en historia. Imagínate nada más, que todo esto nada más quedara en historia. No, vamos a hacer historia de lo que estamos viviendo.